Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes, por haber venido a esta charla del día de hoy. Es nuestra charla cultural acerca de la neurobiología y psicología del miedo. En esta ocasión estaremos acompañados frente a uno de nuestros expositores, ya que pues, hemos tenido charlitas junto a él. Él es Mateo Rodríguez, él es estudiante de noveno semestre de medicina de la Universidad del Rosario y también hace parte del semillero de investigación de neurociencias y obviamente a nuestro grupo de interés. El día de hoy nos trae un tema importantísimo, del cual poco se puede hablar, ¿sí? Pero muy pocas ocasiones nos llegamos a preguntar qué hay detrás del miedo, ¿sí? ¿Qué es el miedo? Y muchas personas puede que se interesen por esto. Y detrás de este concepto hay muchísimo hilo por cortar. Y bueno, tenemos conceptos primitivos del ser humano. Tenemos aquí cuánta teoría neurológica y psicológica que ustedes quieran ver. Esta es una charla prácticamente exclusiva de nosotros. Muy pocos se han animado a hablar de ello y obviamente Mateo es un crack al ofrecernos este tema. Entonces, sin más preámbulos, Mateo, cuando quieras podemos comenzar. Y bueno, Listo, buenas noches, ¿se me escucha bien? sí, perfectamente. Listo, perfecto, pues entonces ya, pues Juan me hizo una presentación ahí pequeña. Yo pues soy Mateo Rodríguez, estudiante de noveno semestre, cursando mi año selectivo de profundización en investigación en neurociencias, y pues hoy les quería traer esta charla interesante acerca de la neurobiología y la psicología del miedo. Se fue el audio. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te volviste. Ya lo Listo, escucho. perfecto. Pues aquí hablándoles un poquito de la bibliografía que utilicé, me hace principalmente para la parte de neurociencias, en lo que es el Candel, el Purves y el Ver. La parte de psicología, lo que es el Cicarelli, el Schachter y el Psicología Médica de Díaz, también la teoría de la conducta de Rives y la fisiología de la conducta de Carson, y algunos artículos de revisión sobre el fenómeno de la neuropsicología del miedo y de cómo estos fenómenos psicológicos se han utilizado tanto para, principalmente para el entretenimiento audiovisual y literario. Entonces, pues, continuemos. Este va a ser principalmente el índice de la charla de hoy, y hablemos un poco de mis compromisos con ustedes para esta charla. Entonces, mis compromisos van a ser principalmente estos cuatro. El primero es que no vamos a hablar solamente de la amígdala, ya que tenemos una idea un poco reduccionista de que el cerebro, de que el miedo básicamente es algo que se encuentra en el cerebro, que se encuentra en la amígdala, y vamos a ver que no es algo tan así, sino que es un fenómeno que podemos analizar desde distintas perspectivas. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que vamos a utilizar distintos niveles de análisis para abordar el fenómeno del miedo. También es importante que todo lo que vamos a hablar el día de hoy va a estar basado en evidencia científica, es decir, los postulados teóricos han sido comprobados, los experimentos han sido replicados, y ya para finalizar vamos a ver que aplicar un poco lo que vamos a discutir. Se te volvió a ir el audio. ¿Ahí me escuchan bien? No sé qué pasó, creo que se cayó, pero ¿me escuchan Sí, bien? no te preocupes. ¿Listo? Sí. Ya te escuchamos. Entonces, pues comencemos con la primera parte, que es el grueso de la charla, que es la neurobiología y la psicología del miedo. Y aquí podemos hablar un poco o responder estas preguntas sobre qué es una emoción, si el miedo se aprende o es algo innato, y podemos ver un poco sobre cómo abordamos el estudio del miedo y de otras conductas. Y pues a mí me gusta empezar hablando un poco de las múltiples perspectivas del miedo, y podemos empezar hablando, por ejemplo, pues algunos ejemplos que les traje, ya sea, por ejemplo, el cantante de Tears for Fears diciendo que el miedo es algo malo, algo que lo encadena y que debe encontrar qué es ese miedo. O también podríamos ver, por ejemplo, al autor Christopher Hitchens, que se cuestiona sobre el miedo que él siente al tener que enfrentar un diagnóstico de una enfermedad terminal.
También podemos ver al escritor Chuck Palahniuk, que él lo que menciona es que más que hacer lo que él lo hace feliz, él debe hacer lo que más teme. Y les traigo estos ejemplos porque todos nosotros acá en algún momento hemos experimentado miedo, todos en algún momento nos hemos preguntado por qué tenemos miedo a alguna cosa, y todos vamos a tener una experiencia muy cercana pues con este fenómeno. Por eso considero que es un tema que es pues importante conocerlo desde múltiples perspectivas. Y es importante que todos nosotros, a pesar de que tengamos las mismas estructuras anatómicas y todo eso, todos nosotros vamos a tener una relación con este fenómeno diferente. Y por lo tanto, pues los invito a que reflexionemos un poco a lo largo de la charla sobre qué es lo que tenemos miedo y sobre cómo nosotros hemos entendido este fenómeno. Entonces comencemos hablando un poco de las emociones. A mí me gusta empezar hablando acerca de este psicólogo llamado Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía, por demostrar básicamente que las personas somos mucho menos racionales de lo que nos gusta creer. Y es que él se encontró en los 70, cuando estaba investigando sobre el rol de las emociones en la toma de decisiones, que hay dos ideas que nosotros tenemos como muy dentro del imaginario popular sobre cómo es la naturaleza humana. Y es que las personas somos en general racionales y que las emociones como el miedo o la ira explican la mayoría de situaciones de irracionalidad. Es decir, eh, les atribuimos a ellas los episodios de irracionalidad. Ahora, nosotros vemos que tanto desde la neurociencia como la psicología, los errores en el pensamiento, por llamarlos de alguna forma, se deben a cómo funciona el cerebro y no a las dañinas emociones. Y a lo largo de esta charla vamos a ver que las emociones son indispensables para la supervivencia, la cohesión social y la toma de decisiones, es decir, forman parte de nuestro proceso racional de decisiones. Por lo tanto, estas imágenes como que siga tu cerebro porque tu corazón es un idiota, realmente no vienen al caso si vamos a hablar desde una perspectiva científica. Ahora, otro autor que me gusta traer es Charles Darwin, que defiende dos ideas que en muchos sectores continúan siendo controvertidas y muy inquietantes. Y es que la expresión de nuestras emociones es innata y es universal. Es decir, todos los seres humanos compartimos las mismas emociones, independientemente de factores como culturales, y también que nuestras emociones son producto de la evolución. Y de esto último podemos concluir que las emociones también son compartidas por animales no humanos. Entonces, pues es importante, esto va a ser importante a la hora de analizarlo desde distintos modelos, principalmente desde modelos animales, ya que muchas de las emociones que vamos a hablar, como esta parte introductoria, las compartimos con ellos. Ahora, empecemos hablando, definiendo qué es una emoción. Y este es el primer problema de esta charla, ya que las emociones, por su componente subjetivo y por su experiencia tan personal, resulta muy difícil definirlas a pesar de que haya tantos elementos en común para estas experiencias. Aquí les traigo tres definiciones, una de un neurólogo y dos de dos psicólogos. La primera de Antonio Damasio, él define las emociones como un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón único. Schachter, el célebre psicólogo que vamos a hablar un poco más adelante, las define como un estado temporal que incluye experiencias subjetivas y una actividad fisiológica asociada que prepara un organismo para una acción. Y Ciccarelli las define como un estado subjetivo de conciencia caracterizado por tres elementos: una alteración fisiológica, una sensación subjetiva que forma parte del dominio cognitivo y una conducta que es la expresión exterior de todo este fenómeno. Ahora, vemos que si bien las tres definiciones son muy diferentes, tienen unos elementos en común que han sido llamados los tres componentes básicos de toda emoción. Y toda emoción tiene una activación fisiológica, una conducta expresiva y una experiencia subjetiva que es muy personal. Y pues es importante aquí aclarar un poco la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento. La emoción la podemos ver como algo automático, no consciente, y que es una respuesta a un estímulo que puede ser positivo o negativo. Y estas están dirigidas a objetos particulares. Son muy primarias y están relacionadas a múltiples organismos. Casi todos los organismos con algún grado de complejidad van a presentar emociones. Y por otro lado tenemos los sentimientos, que son la valoración cognitiva de la respuesta emocional. Es decir, lo que nosotros interpretamos o atribuimos a estas emociones en un periodo de tiempo más largo. Son experiencias más duraderas y son un poco más difusas, por lo tanto los sentimientos van a ser un poco más complejos de estudiar y un poco más complejos de definir. Hablando un poco de estas características de las emociones, la parte de activación fisiológica va a ser básicamente toda la respuesta del cuerpo a ese estímulo, y es parte del dominio de lo biológico. En el caso del miedo podemos hablar de la activación del sistema nervioso simpático, la sudoración, la tensión muscular y todo lo que es la conducta de lucha y huida. En cuanto a la conducta expresiva, esta va a formar parte del dominio comportamental o social,
y son todas esas conductas que son pro o antiestímulo, dependiendo de la valencia que le atribuyamos a este, si lo consideramos como algo bueno o algo malo, y esto va a depender de la emoción. En cuanto a la experiencia subjetiva, esto va a ser parte del dominio cognitivo, y básicamente es la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes al respecto? O ¿cómo te hace sentir este estímulo al respecto? Y en cuanto a las funciones, vamos a ver que principalmente las emociones tienen tres. La principal función relacionada al miedo es la adaptativa, es decir, la supervivencia. Pero también hay funciones sociales, como son facilitar las interacciones, influir en la conducta de otros y la comunicación, y funciones motivacionales que preparan al organismo para la acción. Ahora, en cuanto a las emociones primarias, múltiples autores han hablado de este fenómeno, sin embargo nos vamos a enfocar en el psicólogo Ekman, porque él fue el primero, y es uno de los estudios, y es uno de los modelos que más se ha estudiado. Las emociones primarias tienen unas señales distintivas universales, y estas están presentes en animales no humanos, son de inicio rápido y tienen corta duración, cada una tiene un sustrato neural distintivo, es decir, sus propios correlatos anatómicos, cada una tiene una expresión facial específica, y relacionado a esto, está universalmente presente en todas las culturas. Es decir, que todas las personas van a poder experimentar estos fenómenos, y van a poder reconocerlos en otros. Aquí podemos ver esta tabla de las funciones adaptativas de las emociones primarias. No me voy a enfocar en las otras, pero enfocándonos en el miedo, su función adaptativa principal va a ser la protección, y es que el miedo pues, va a facilitar el escape y la evitación de situaciones peligrosas, va a focalizar la atención en el estímulo que consideramos peligroso, facilitando que reaccionemos ante él, y va a generar una gran cantidad de energía, lo que permite que el organismo pueda responder de una manera más rápida. Si nosotros vemos en esta gráfica, en este plano cartesiano en el eje Y, que grafica la parte de excitación o de activación en el organismo, y la parte en el eje X, la parte de la valencia, es decir, si consideramos que el estímulo es positivo o negativo, o la emoción agradable o desagradable, el miedo lo vamos a ver en el cuadrante muy activado y una valencia negativa y desagradable, es decir, que es una respuesta muy elevada ante un estímulo desagradable. Y aquí podemos ver la expresión fisiológica de las emociones, y es importante que todas las emociones van a tener algunos puntos en común, como son que el estímulo emocional va a entrar por los órganos de los sentidos, y esto va a ser interpretado a nivel central, y va a ocasionar una respuesta a nivel muscular, a nivel de músculo liso y de músculo cardíaco, y a nivel endocrino. En el caso del miedo, las respuestas van a ser principalmente conductuales, que en los modelos de ratones se habla de lo que es congelar, que el ratoncito cuando ve algo que le da miedo se paraliza, pero también podemos hablar de las conductas de huida y las conductas agresivas. Y en el caso del músculo cardíaco y músculo liso podemos hablar del incremento de la actividad autonómica, y en el caso del nivel endocrino, de la parte hormonal, principalmente la liberación de cortisol. Con esto claro, ahora sí podemos definir un poco el fenómeno del miedo. Y el miedo lo podemos entender como un estado emocional aversivo ocasionado por amenazas externas, con una implicación de conductas de lucha y huida y una gran respuesta autonómica. Como les comentaba, existe universalmente en todas las culturas. Sin embargo, a nivel cultural y social varían sus causas, las atribuciones que se le hacen y las interpretaciones. Por eso siempre a la hora de investigar el miedo tenemos que tener en cuenta estos factores culturales y la historia de aprendizaje de cada individuo, porque lo que nosotros consideramos aterrador acá no va a ser lo mismo que lo que se considera aterrador en Japón o en Europa. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Aquí podemos ver lo que se conoce como el estudio de... Aquí podemos ver lo que es el estudio del afecto facial de Paul Ekman, y podemos ver lo que se conoce como la típica emoción del miedo. Esta expresión facial se ha estudiado con múltiples culturas, incluso con culturas aborígenes aisladas, y las personas pueden reconocer esta emoción incluso cuando ni siquiera son personas alfabetas. Esto quiere decir que su función social ha sido conservada a lo largo de todas las culturas, y todos nosotros las podemos reconocer. Ahora, con esta definición clara, me gustaría pausar un poquito y hablaros un poco de las definiciones del terror y el horror, porque estas no son definiciones psicológicas estrictas, sino que son definiciones que vienen más que todo de la crítica literaria y de la crítica del arte. Y teniendo claro que el miedo es una emoción primaria y todo lo que les había comentado, podemos entender el terror como un estado psicológico más que uno físico, a pesar de que no esté usando los términos de una manera muy estricta, y que el terror es un fenómeno sutil que deja la imaginación y juega con las expectativas
mientras que el horror habla de una puesta en escena más gráfica y explícita, donde no se deja nada a la imaginación, y que de hecho se espera una reacción negativa de parte del individuo. Es decir, la persona que lo ve se espera que responda negativamente ante el horror, y este va a ser un poco más gráfico y más explícito. Sin embargo, a lo largo de la charla van a ver que yo utilizo el término miedo de manera estrictamente psicológica, mientras que el terror y horror los uso de manera intercambiable para hablar de los fenómenos ya a nivel del entretenimiento. En cuanto al miedo y la evolución, está básicamente relacionado a la selección natural, y esto sobreviven los organismos con conductas que evitan el peligro. Por eso es clave para la supervivencia. Podemos ver en la gráfica, en el dibujito a la derecha, cómo la persona que no reacciona negativamente ante un estímulo peligroso probablemente no se vaya a reproducir. Y esto tiene una implicación muy importante, y es que hay unos miedos que han sido conservados por medio de selección natural para muchas especies. ¿Cuáles podemos hablar en esta categoría? El miedo a las serpientes y a las arañas. No es un miedo aprendido, es un miedo que básicamente podemos ver a lo largo de múltiples especies, no solamente humanas, que está presente, incluso cuando nunca han visto una. El miedo a las alturas, el miedo a la oscuridad por el fenómeno de la indefensión aprendida, que vamos a hablar más adelante. Y en el caso de animales no humanos, el olor de los depredadores. Por ejemplo, se ha estudiado que los ratones generan una respuesta de miedo cuando detectan el olor de la orina de un animal que pues, es su depredador natural. Ahora, aquí podríamos preguntarnos cómo investigamos un fenómeno tan complejo como el miedo. Y lo que les voy a decir acá aplica no solamente para el miedo, sino para otras emociones y también para otras conductas. Y vemos que el fenómeno del miedo es un fenómeno que tiene múltiples niveles de análisis. Podemos verlo desde el punto de vista bioquímico o neurofisiológico, desde la parte biológica o neuroanatómica, desde la parte conductual, desde la parte cognitiva, desde la parte social y cultural. Yo les propongo la filosofía del materialismo sistémico emergentista como filosofía de la ciencia para nosotros basarnos en la investigación del miedo. Materialista en el sentido filosófico porque el miedo es un proceso natural, biológico y psicológico. Sistémico porque debemos entender todo o como un sistema o como parte de un sistema, y esto significa que debe ser entendido de distintos niveles de análisis que no son reducibles entre sí. Finalmente, emergentista porque cada sistema tiene propiedades distintas de sus partes. Esto quiere decir que nosotros podemos investigar el miedo a nivel anatómico y a nivel cultural, pero no podemos hacer un reduccionismo de lo cultural a lo anatómico, y tenemos que tener mucho cuidado de extrapolar, por ejemplo, desde la parte bioquímica hacia la parte social. No quiere decir que uno esté mal o el otro esté mal, sino que el fenómeno es tan amplio que tenemos que tener cuidado de las atribuciones que hagamos. No es lo mismo investigar el miedo desde una perspectiva neurofisiológica que desde la perspectiva de un psicólogo interconductista, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí les traigo también un ejemplo muy puntual de lo que les hablo, y es que nosotros tenemos una concepción de la conducta como algo que tenemos por allá metido en la cabeza. Sin embargo, esto es una percepción muy arcaica, y hoy entendemos la conducta como una interacción entre un organismo completo y su entorno. Y si nosotros vemos aquí en el campo interconductual de Cantor, podemos ver que lo que nosotros conocemos como conducta es en realidad la relación entre un organismo con una función de respuesta y un objeto con función de estímulo dentro de un medio de contacto, en un contexto con una historia de aprendizaje previa. Y hay que tener muy en cuenta esto, porque si entendemos la conducta como una relación, vamos a ver que el sistema nervioso es tanto variable independiente como variable dependiente a la hora de investigarlo. Es decir, podemos estudiar los efectos de la parte neuroanatómica, biológica y fisiológica en la conducta, como los efectos del entorno y del estímulo sobre el sistema nervioso. Y pues recuerden siempre tener en cuenta la historia previa de aprendizaje del individuo, porque esto nos ayuda a explicar en muchos casos por qué, a pesar de que haya 20 personas, 30 personas en esta charla y tengamos todos los mismos correlatos neuroanatómicos, todos tenemos una relación diferente al miedo debido pues a nuestras interacciones con este fenómeno. Otras formas de investigarlos básicamente con modelos animales, en lo que son principalmente lesiones cerebrales, es decir, que ocasionamos lesiones en el animal y vemos qué pasa. Algo que se usó mucho en el pasado, pero pues que ya con la literatura actual no es tan necesario. Y el fenómeno del condicionamiento, que no me va a tener mucho acá porque ya lo vamos a desarrollar más adelante. En cuanto al correlato anatómico, principalmente por casos clínicos de lesión, y pues más adelante vamos a hablar del síndrome de Kluver y Bushi. En cuanto a neuroimagen, podemos hablar de lo que es la resonancia magnética por su capacidad de detalle, y muy importante la neuroimagen funcional porque nos permite ver qué áreas se activan en el cerebro cuando hay un fenómeno. Yo les traje un ejemplo muy interesante con una película de terror más adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que muchos metaanálisis están mostrando que muchos de estos estudios de neuroimagen funcional no siempre replican. Hay que tener cuidado de las explicaciones que hagamos de ellos. Y hay otras formas de investigar, como son los experimentos de psicología social, la parte de los postulados teóricos de la psicología evolutiva y la genética. Aquí les voy a explicar un poquito lo que es el condicionamiento clásico, con el ejemplo del experimento éticamente dudoso del pequeño Albert que realizó Watson en 1920. Él es considerado el padre del conductismo moderno. De una manera muy escueta podemos entender el conductismo como la filosofía de la ciencia de la psicología, que considera que el comportamiento observable debe ser el objeto de estudio de esta disciplina. ¿Y qué ocurre con este experimento? Al bebé se le presenta una rata blanca y él quiso jugar con ella. Al tratar de hacerlo se hacía sonar un ruido muy fuerte que lo asustaba. Y si lo vemos aquí en la parte de la derecha, podemos entender la rata como un estímulo neutro que genera una respuesta neutra. Es decir, él no ha asociado a esa rata con nada ni bueno ni malo, puede estar interesado o no en ella. Se introduce un estímulo no condicionado, que es la campana, que genera un ruido fuerte. Y nosotros tenemos una respuesta natural de tener miedo o miedo, sobresalto a los ruidos fuertes. Por lo tanto, el bebé va a tener una respuesta no condicionada, que es evitar el estímulo. Si nosotros unimos un estímulo neutro con un estímulo no condicionado, va a predominar la respuesta al estímulo no condicionado por todos los factores de preservación, de valencia negativa y todo eso que les he comentado. Por lo tanto, el bebé va a tener una respuesta no condicionada. ¿Y qué ocurre si se hace repetidamente esto? El bebé empieza a asociar la respuesta o esa sensación del estímulo no condicionado con el estímulo neutro y se genera un condicionamiento, es decir, que el estímulo neutro es un estímulo condicionado y va a generar una respuesta condicionada, que es la respuesta de huida, ante un estímulo que realmente no representa una amenaza. Watson hizo este experimento también con conejos, perros, incluso con sacos de piel, y en todos los casos el pequeño terminó aprendiendo a asociar el miedo del ruido con el estímulo neutro. Y esto es muy importante porque más adelante les voy a explicar que esto tiene una explicación, o más bien no una explicación, sino un correlato neuroanatómico en la amígdala. Ahora, el miedo tiene 4 características principales, que son la selectividad de la respuesta, el fenómeno de respuesta automática, la encapsulación y que tiene un circuito neurológico especializado. Fenómeno de selectividad es que la respuesta de miedo se va a activar fácilmente frente a estímulos concretos que pueden ser condicionados, es decir, que se han aprendido por condicionamiento clásico asociándolos a amenazas previas, o en el caso de la evolución, pues los miedos innatos que les comentaba. Y yo aquí les traigo un ejemplo muy interesante que no sé si lo hayan visto alguna vez, que esto ocurre cuando un gato se encuentra con un pepino. Y es que aquí les traigo un GIF de un gatito que está tranquilo, no se da cuenta que tiene el pepino detrás, y cuando él voltea y lo ve, pues él va a generar una respuesta de sobresalto. Y esto ocurre por 2 motivos. Primero, porque lo ve de reojo y no sabe qué es, que eso lo voy a explicar más adelante. Y segundo, porque por la forma, el color y por cómo está ubicado, el gato lo puede entender como si fuera una serpiente. Y él, sin tener ninguna asociación, va a asumir serpiente, esto es peligroso, me sobresalto. Y este es el fenómeno que les explicaba. En cuanto al fenómeno automático, es que el estímulo va a ocasionar una respuesta, incluso con un análisis muy superficial del mismo. En el caso de la visión periférica, podemos ver el ejemplo del gato, que no había visto bien qué era y se asustó. O también un ejemplo que me gusta mucho es que cuando uno mira muy por encima pues una escena, alguna cosa, y ve como una sombra, y uno piensa que hay alguien ahí, y vuelve a mirar, o sea, se sobresalta, vuelve a mirar y no hay nada. Pues simplemente es un engaño de la visión, pero nuestra respuesta es muy automática. Otro ejemplo de esto es el tacto superficial. Y si nosotros estamos en algún contexto y sentimos que algo nos toca, probablemente nos sobresaltemos. Esto tiene una explicación a nivel cognitivo, de que nosotros atribuimos la causalidad, más que todo, o sea, cuando nosotros experimentamos un fenómeno, atribuimos más que todo este fenómeno a que alguien lo causa, más que a que algo lo causa, que es algo que vamos a hablar más adelante. Y también está relacionado al fenómeno de sorpresa. Es decir, si a nosotros nos estamos caminando y algo de la nada aparece en nuestro campo visual, probablemente nos sobresaltemos. Y esto está relacionado pues al fenómeno pues a su importancia en la supervivencia y a la respuesta de lucha y de huida. En cuanto a la encapsulación, una vez que el sistema del miedo se activa, es muy difícil de controlar. En la mayoría de los casos no va a ser útil la respuesta verbal, es decir, por más que tratemos de calmar a la persona asustada, no se va a calmar en el momento, sino después cuando haya una valoración de lo que pasó.
También es importante saber que sin entrenamiento la respuesta es automática. Por eso es que las personas que están constantemente en situaciones de estrés y de miedo, como personas que atienden urgencias, militares, policías, deben entrenarse para eso, porque si no hay un entrenamiento previo, en la situación real, pues va a ocurrir el fenómeno. Esto está muy relacionado con las fobias. Las respuestas a las fobias son supremamente exageradas, son difíciles de controlar. Sin embargo, se pueden modular por medio de terapia de exposición, que es la forma de desaprender una fobia, y por medio de terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, pues es un proceso complejo. Y la última característica es que tiene un circuito neurológico especializado, como toda emoción básica, y estas vías involucradas en la regulación del miedo se han estudiado tanto en modelos animales como en seres humanos, con estudios pues serios, replicables, que nos han permitido entender cómo el sistema nervioso actúa para generar esta conducta. Y a nivel principalmente del miedo, vamos a hablar de lo que es el sistema límbico y muy concretamente de la amígdala, ya que esta va a ser el principal correlato neuroanatómico de lo que nosotros entendemos como la emoción del miedo. Ahora, hablando del sistema límbico, este es aquella parte del encéfalo que está situada entre la corteza cerebral y el hipotálamo, y su nombre viene del limbus, que significa anillo, que lo podemos ver bien ilustrado en este dibujo en éter. El sistema límbico juega un papel crucial en la emoción, la generación de conductas y la memoria. También está muy relacionado con el olfato y con las funciones sexuales. Sin embargo, a pesar de que tiene múltiples funciones y su neuroanatomía es bastante compleja, nos vamos a enfocar principalmente en lo que son los correlatos neuroanatómicos del fenómeno del miedo. Y estos son principalmente la circunvolución del cíngulo, la corteza prefrontal ventromedial, el hipocampo, los cuerpos amigdalinos, que es lo que vulgarmente llamamos la amígdala, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo. Ahora, el sistema límbico tiene una motivación por preservación del organismo, y va a realizar lo que se conoce como una valoración tanto de nuestro medio interno como externo. Es decir, el sistema límbico a nivel pues, emocional constantemente está monitorizando nuestra respuesta corporal, por decirlo de alguna forma, nuestra homeostasis, y al mismo tiempo está evaluando nuestro medio externo, es decir, múltiples estímulos y evaluando si tienen valencia positiva o negativa, lo que nos permite influir la toma de decisiones. Que esto pues, también podría explicar un poquito eso que se llama como la mala espina, siento que algo está mal. Todo eso puede ser esa parte de esa monitorización del sistema límbico de nuestra experiencia constante. El sistema límbico también tiene conexiones con el sistema nervioso autónomo y sistema endocrino, lo que explica pues las respuestas físicas, como el temblor, la sudoración y la taquicardia, y también pues tiene emociones vinculadas con comportamiento sexual y olfato, como les comentaba, pues en otros contextos. Ahora, la estrella al hablar de los correlatos neuroanatómicos del miedo es la amígdala, que es una estructura límbica ubicada en el lóbulo temporal medial anterior. Y la amígdala es muy interesante porque ella es la encargada de regular la interpretación emocional de los estímulos. Es decir, yo les presento un estímulo y la amígdala inmediatamente hace una valoración de esta cosa que me hace sentir. Me hace sentir bien, no me genera gran cosa, es peligrosa, etc. Y cuando hace esta evaluación, la amígdala va a influir en la respuesta emocional. Ahora, si el estímulo es positivo o neutro, probablemente la amígdala no haga gran cosa, porque la amígdala se encarga más que todo de las emociones negativas, y por eso está tan implicada tanto en el miedo como en la ira, y también un poco en el asco. Ahora, esta amígdala, por su ubicación neuroanatómica, cercana al hipocampo y al giro parahipocampal, y también pues por su ubicación en el lóbulo temporal, pues va a regular lo que son los fenómenos de aprendizaje y la formación de memorias relacionadas al miedo y la ira. Si recuerdan el fenómeno del condicionamiento, este condicionamiento tiene un correlato neuroanatómico y podemos explicar qué es lo que le pasaba al niño cuando veía los dos estímulos, que ya les voy a mostrar más adelante. Y también es el principal correlato neuroanatómico implicado en la respuesta de lucha o huida, porque cuando detecta que hay un estímulo negativo, genera una respuesta exagerada que prepara al organismo para esta acción. Aquí podemos ver una resonancia magnética de dónde se encuentra la amígdala a nivel del lóbulo temporal. Y ya hablando un poco más de su función, vamos a ver que esta tiene 12 núcleos. Sin embargo, lo más importante son estos dos: el núcleo lateral, que va a recibir información del tálamo, el núcleo central, que va a proyectar a las áreas cerebrales involucradas en conductas defensivas, respuestas autonómicas y también cognitivas. Entonces, las lesiones estructurales que van a hacer en la amígdala. Primero, el síndrome de Kluver-Bucy, que ya les voy a hablar más adelante qué pasa, que nos permite explicar qué pasa cuando la amígdala no funciona. Pero también hay un fenómeno, y es que se anula la respuesta pavloviana, es decir, se anulan los fenómenos de condicionamiento clásico que les venía explicando.
Y aquí abajo les traigo un ejemplo de un experimento de condicionamiento clásico similar al del pequeño Albert, pero con una rata. Ahora, en este experimento, el estímulo condicionado es el sonido y el estímulo no condicionado es la electricidad, porque la ratita se encuentra parada en un piso que lo que hace es electrocutarla. Y lo que están haciendo los investigadores es que cada vez que la electrocutan, un poquito antes van a hacer sonar el sonido para que la rata, por el fenómeno del condicionamiento, asocie el ruido al shock y cuando haya solo ruido se asuste. Lo mismo que el experimento que les contaba. Sin embargo, a nivel neuroanatómico lo que ocurre es que ambos van a llegar al tálamo, el sonido del tálamo auditivo, pues el shock al tálamo somatosensorial, y aquí van a haber dos vías. La primera es que se van a ir para las cortezas respectivas para integrar y comprender el estímulo a nivel cortical, y la segunda es que se van a ir a la amígdala. Ambas vías van a llegar al núcleo lateral de la amígdala y esta va a pasar la información al núcleo central, que va a tener las principales conexiones hacia las zonas del cerebro relacionadas a las conductas, como el giro del cíngulo, y también a las respuestas hormonal y autonómica. Ahora, ¿qué es importante? Vemos que la corteza y la amígdala se activan casi al tiempo. Sin embargo, vemos en el dibujo que la vía de la amígdala es más directa. La amígdala responde primero a la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros respondemos primero con una respuesta límbica antes que con una respuesta cortical. Les voy a poner un ejemplo un poco escueto. Si ustedes están sentados tranquilos y alguien les tira un peluche de una araña, una tarántula, por ejemplo, lo primero que ustedes piensan es me tiraron una araña y se asustan, después la valoran y dicen era un peluche y se calman. Es porque lo que viene primero va a ser la respuesta emocional debido a emocional primaria, debido a lo que es pues, el fenómeno de supervivencia. Ahora, en cuanto a las conexiones, vamos a ver que es bastante complejo, sin embargo, simplificándolo un poco para motivos de la charla, la amígdala tiene conexiones con la corteza visual primaria e inferotemporal para la información visual, para la información auditiva con el cuerpo geniculado medial, para la información cognitiva, todo lo que es diencéfalo y telencéfalo, que van a encargarse de modular la parte de la conducta de miedo, y para la respuesta autonómica con el hipotálamo lateral. Ahora, en el diagrama de la derecha también quiero que vean que tiene conexiones con el hipocampo, que lo que hace es, pues básicamente, ayudar a la formación de memorias de miedo, y también con el núcleo parabraquial, que se encarga del control parasimpático, es decir, para frenar esa respuesta simpática autonómica cuando ha pasado la amenaza. Ahora, ¿qué pasa cuando la amígdala no funciona? Estos dos investigadores, Henry Kluver y Paul Bushy, removieron las amígdalas de varios animales y observaron qué pasaba, y lo que resultó se conoce como el síndrome de Kluver y Bushy. Este es el resultado de la lesión bilateral del lóbulo temporal medial, es decir, se remueven las dos amígdalas, y lo que ocurre es un cuadro de afecto plano, docilidad, hiperfagia, hipersexualidad, agnosia visual y amnesia. Y muy importante, disminución de la respuesta del miedo. Aquí podemos ver que el mono está cerca de una serpiente, pero no reacciona negativamente ante ella. Y nosotros ya sabemos que las serpientes son un miedo innato, es decir, que no se requiere aprender. Por lo tanto, esta respuesta es supremamente anormal pues, en un animal. Aquí podemos también ver otro ejemplo de uno de los efectos secundarios, que es la hipersexualidad, porque la amígdala pues, también controla las conductas sexuales, pero algo que les quiero tener en cuenta, es que lo que les comentaba al principio de la charla, que las emociones son vitales para la toma de decisiones, es que si nosotros no tenemos miedo o no tenemos esa sensación de que algo está mal, nuestras decisiones van a resultar sesgadas. Si, por ejemplo, un extraño me dice a mí que me suba a su carro en la mitad de una autopista y yo no tengo esa respuesta de que aquí puede haber algo malo, este tipo me puede hacer algo, etcétera, etcétera, probablemente yo diga que este extraño es muy amable y me va a llevar y me suba. Y esto pasa mucho en pacientes que han tenido lesiones amigdalares, que quizás no muestran el síndrome de Kluver-Bucy completo, pero se sesga a no tener una respuesta negativa ante estímulos. Y esto no es una decisión racional. Las emociones siempre juegan un papel fundamental en esto y quiero pues que lo tengan muy presente. Hablando un poco de otras estructuras importantes, la corteza prefrontal ventromedial, que la podemos ver en esta ilustración de fisiología de Carson, está muy relacionada con las emociones y las conductas sociales. Sus lesiones se asemejan a una conducta sociopática y por lo tanto se ha propuesto que algunas alteraciones a nivel neurofisiológico o bioquímico podrían explicar en parte, por lo menos la tendencia a la antisocialidad o a la psicopatía. Sin embargo, pues recordemos siempre que estos fenómenos deben analizarse desde múltiples niveles de análisis. Ahora,
los pacientes que tienen lesiones en esta corteza no tienen una respuesta autonómica cuando se presentan estímulos emocionales. Es decir, les podemos poner imágenes de violencia explícita, les podemos poner pues estímulos negativos, y ellos van a estar perfectamente bien. Y esto se mide con algo que se llama la conductancia de la piel, que pues en ellos esta respuesta está abolida. También está implicada en lo que es el control de impulsos y en la madurez emocional y cognitiva. Si alguna vez han preguntado por qué los adolescentes toman decisiones irracionales, impulsivas, y no miden las consecuencias de sus actos, se atribuye, por lo menos a nivel neuroanatómico, que esta corteza no ha desarrollado la suficiente madurez, y lo que está predominando es la respuesta amigdalar, una respuesta límbica. Y cuando se termina este proceso de maduración, aproximadamente a los 25 años, lo cual es muy interesante, pues porque ese es el nivel en el que se empiezan a regular o se finalizan de regular las conductas en los adultos. Ahora, a nivel psicológico es importante porque este es responsable de las conductas de valentía, que es el fenómeno de cuando tiene miedo pero se enfrenta al estímulo. Y también es responsable de la extinción del condicionamiento. La extinción ocurre cuando ya tenemos una asociación entre dos estímulos y se presenta solamente el estímulo neutro, que hace la respuesta esperada por el fenómeno de aprendizaje, pero que a largo plazo, el ratoncito en este caso, como ve que no hay shock, va a dejar de asociar el ruido al shock y ya no se va a asustar cuando escuche el ruido. Si se lesiona la corteza prefrontal, no se extinguen las conductas. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, pues aquí un pequeño resumen, pues la amígdala es la reacción primaria o visceral que aparece mucho antes de involucrarse en los procesos cognitivos racionales. El tálamo va a ser el principal centro de relevo. Las cortezas sensitivas interpretan la información. El hipocampo va a ser la memoria y el aprendizaje. El hipotálamo la respuesta hormonal. Y la corteza prefrontal ventromedial va a estar encargada de los fenómenos de valentía y de extinción del condicionamiento. En cuanto a la psiquiatría y el miedo, vamos a ver que si bien se escapa completamente del scope de esta charla, vamos a ver que el miedo va a formar parte de diversos trastornos psiquiátricos, principalmente la ansiedad generalizada, las múltiples fobias, el trastorno por estrés postraumático y la interpretación que se hace de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que es algo muy curioso porque varía mucho a nivel cultural. También es importante que el miedo en los fenómenos psiquiátricos va a tener respuesta variada a la medicación y a la terapia, que muchas veces están muy relacionados con el condicionamiento clásico, principalmente en las fobias, que se proponen alteraciones neuroanatómicas y neurofisiológicas, pero siempre debemos tener en cuenta el contexto de cada paciente y no hacer reduccionismos. Y pues siempre queda la duda hasta qué punto se puede patologizar una conducta disfuncional que en otro contexto podría servir como una conducta adaptativa. Ahora, en cuanto a teorías sobre el miedo, estas son también conocidas como las teorías de activación y emoción. Aquí están muy resumidas, pero pues vamos a profundizar cada una de ellas. Pero a mí me gusta pues analizar qué es lo que pretenden explicar todas ellas y por qué es que siempre las agrupan juntas. Y lo que ellas buscan es integrar la respuesta fisiológica con la respuesta cognitiva en el proceso de la emoción. Todas buscan explicar tres fenómenos: causalidad, qué ocurre primero en el fenómeno del miedo; neuroanatomía, qué áreas se activan; y cognición, qué atribuciones hace el sujeto sobre lo que está experimentando. Y aquí pone el ejemplo de las teorías y lo que es básicamente un estímulo que en un periodo de tiempo va a generar una respuesta. Y pues vamos a usar el estímulo de la serpiente y el susto que genera pues para explicarlo. Ahora, William James, uno de los padres de la psicología experimental en Estados Unidos, fue el primero en proponer un modelo para explicar las emociones. Lange lo hizo como casi al mismo tiempo y por eso la teoría se llama de James Lange. Y lo que postulaban es que una emoción requiere la percepción de cambios a nivel corporal, es decir, a nivel de las vísceras o de la musculatura estriada. Y lo que ellos proponen es que la emoción es el fruto de cambios fisiológicos periféricos, es decir, lo que se resume en tenemos miedo porque temblamos. Uno lo puede analizar a nivel superficial y decir, pues esto no tiene mucho sentido, pero vamos a ver que esta es la base de todas las demás explicaciones y es importante entenderla. Lo que ocurre es que hay un evento que produce una reacción emocional, es decir, el estímulo llega al cerebro y el cerebro va a sensar qué es lo que ese estímulo está haciendo en el organismo. Entonces, a nivel muscular vemos la parte conductual, a nivel autonómico la respuesta autonómica, es decir, pues la taquicardia, la respuesta simpática, y a nivel endocrino, pues toda la respuesta hormonal. Y esa retroalimentación le dice al cerebro, esto que estoy sintiendo es miedo. Esta teoría funcionó bien por un tiempo, sin embargo, a medida que se iba descubriendo un poco más de la neuroanatomía, se interesó por ver cómo esta neuroanatomía podía influir en este modelo. Entran dos señores que lo que hacen es básicamente proponer teorías muy similares y por eso se conoce como la teoría de Cannon y Bard.
Y Cannon lo que decía era que la percepción del estímulo produce una activación talámica que favorece dos estímulos simultáneos. Es decir, por un lado, hay una respuesta autonómica o corporal, por decirlo de una forma, y por otro lado, a nivel cognitivo, a nivel superior, hay una emoción, que es el miedo. Y lo que nosotros conocemos como la experiencia de la emoción es tanto la respuesta corporal como la experiencia emocional juntas, y que ninguna de las dos causa la otra. Van por vías completamente separadas a nivel neuronal. Barth, por otro lado, sostiene que la emoción marca una situación de emergencia que activa el organismo para restituir el equilibrio alterado. Y lo importante de esto es que esta teoría es la primera en iniciar la tradición neurológica del estudio de las emociones. Es decir, en investigar cuáles son los correlatos que explican el fenómeno, por lo menos en ese nivel de análisis. Ahora, James Papez añade una especificidad anatómica a la teoría de Cannon y Barth, y es que él acepta el postulado de que el tálamo tiene dos vías y que estas pues van cada una por su lado. Sin embargo, él propone que sí interactúan, siendo de manera causal, sí se influencian una a la otra. Y él lo que dice es que el tálamo va a hacer el relevo, como decían Cannon y Barth, y atribuye la respuesta corporal al hipotálamo. También es importante que la otra vía del tálamo va a ir a la corteza sensitiva, y esta va a ir al giro del cíngulo, que hace el responsable de los sentimientos y de toda la respuesta de la modulación de las emociones, y que estos a su vez van a influir en la respuesta corporal por medio del hipocampo y se va a retroalimentar por medio del tálamo anterior. Y lo que nosotros entendemos como sentimiento es el resultado de todo este proceso. Es un modelo un poco más complejo, pero que ya va integrando muchas cositas. Ahora aquí entra Schachter y él hace una teoría bifactorial que toma todos estos modelos y lo que hace es plantear de que hay un circuito entre la valoración cognitiva y la activación fisiológica. Es decir, el estímulo genera ambas cosas, pero lo importante es que estas sí interactúan entre sí. Para nosotros realizar una correcta valoración cognitiva, debemos de saber qué está pasando en nuestro organismo. Entonces aquí les pongo el ejemplo más desarrollado abajo. Tenemos un estímulo peligroso, que es un ruido. Lo percibimos y lo interpretamos. Y nosotros decimos, es un ruido fuerte, que en un contexto puede significar peligro. No sé, una pistola, un gruñido, lo que quieran. ¿Y qué ocurre? El estímulo fuerte genera una respuesta autonómica, que es lo que ya habíamos visto, y el contexto nos explica la emoción, es decir, nuestra explicación de la emoción no solamente es por el estímulo, sino que también es contextual. Y lo que él dice es que esta respuesta autonómica influye en la intensidad de la experiencia emocional, es decir, básicamente como cuando uno dice, estoy nervioso y me doy cuenta que estoy nervioso, entonces me siento más nervioso, por poner un ejemplo. Es básicamente un circuito que se retroalimenta. Y muy importante, hay una retroalimentación entre lo que es la emoción y la interpretación futura de ese fenómeno, que esto explica tanto la cronificación del miedo, en el caso de las fobias, es decir, me asusté mucho al ver una araña, cuando vea otra me voy a asustar igual, como también los fenómenos de superar un miedo, porque si tú tienes una experiencia negativa con un estímulo y después tienes una experiencia neutra, es más probable que se module esa respuesta y puedas aprender a no tener miedo. Entonces él lo que hace es explicarlo de esta manera. Yo denomino a mi temblar como miedo porque he evaluado la situación y la he considerado peligrosa. Y él realizó un experimento que por lo menos a mí me alucina, y es que él inyectó un grupo de sujetos de adrenalina y a otros un placebo. El grupo A estaba informado que la adrenalina les iba a hacer taquicardia y toda esta respuesta. El grupo B no les dijeron nada, pues lo camuflaron. El grupo C se les dio información falsa de qué era lo que iba a hacer la adrenalina. Ahora, ellos fueron expuestos a una situación diseñada para establecer un contexto que ellos podían evaluar e interpretar. Y en ese contexto hay un actor. En unos casos el actor estaba enojado, se enojaba por la situación, y en otros casos el actor estaba feliz y se ponía eufórico. Cuando la persona sabía que era la adrenalina, él interpretaba toda la situación y su respuesta y decía, esto es un efecto secundario de la adrenalina. Su respuesta era neutra. Pero cuando no tenían ni idea de qué era lo que habían tomado y veían el contexto enojado, los pacientes tendían a responder de manera enojada. Mientras que cuando el contexto era feliz y el actor se ponía feliz y empezaba a celebrar, el participante exhibía una respuesta de euforia. Entonces esto es muy interesante porque implica que nosotros constantemente nos estamos evaluando y estamos evaluando el contexto. Y era lo que les decía de la función de la amígdala, pero también pues todo lo que nos dicen estas teorías de cómo interpretamos nuestro cuerpo. Esto es muy interesante porque si bien todas las emociones son muy distintas y se sienten muy distintas, no existe la taquicardia de la ira, ni la taquicardia de los nervios, ni la taquicardia del amor, ni nada de esto. Todas estas respuestas son exactamente iguales, pero nosotros le atribuimos una explicación contextual.
Hay otras teorías cognitivas que básicamente lo que dicen es que la emoción es un proceso postcognitivo. Básicamente lloramos porque estamos tristes. Y porque estamos tristes, eso depende de cada persona y es secundaria una valoración subjetiva basada en experiencias previas, valores, factores biológicos del organismo individual, historia de aprendizaje, entre otros fenómenos. Y esto es muy curioso, por ejemplo, fenómenos como el humor negro, o en este caso los perros pool, como dependiendo de cada uno de nosotros y nuestras experiencias y nuestros valores, podemos reírnos de situaciones que probablemente no sean muy graciosas o que sean incluso malas, o por ejemplo, pues la reacción tan ambivalente que puede generar un mismo estímulo. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Que un mismo acontecimiento provoca distintas emociones en diferentes personas, debido a que todos tenemos interacciones distintas con los estímulos. Ahora, con estas teorías cognitivas claras, me gustaría hablar de un fenómeno muy peculiar que es conocido como el Valle de lo Incómodo o el Uncanny Valley. Y esto es un concepto que surge de la robótica y lo que nos ayuda a explicar un poco a nivel cognitivo por qué algunas cosas nos parecen incómodas o desagradables, principalmente cuando son humanoides. Y esto es un concepto que surge de un señor, un investigador llamado Masahiro Mori, que él se dio cuenta que los robots parecen más agradables cuanto más humanos parecían, hasta cierto punto en el que las personas sentían mucho rechazo hacia ellos. Ahora, hay una explicación de este fenómeno, pero primero les voy a mostrar una serie de ejemplos para que entendamos un poco mejor. Y es, el primero, quiero que vean este cuadro de Lucian Freud llamado Los Refugiados, quiero que vean las caras de las personas, vean que no están del todo bien, hay algo raro en ellas. Otro ejemplo puede ser los Cyberman de la serie del Doctor Who clásico o los mangas de Junji Ito, que presentan unas características corporales muy extrañas. Esta criatura abominable que es de una propaganda japonesa, creo que de cereal, que pues es bastante incómoda de ver. Esta película llamada El Expreso Polar, que probablemente muchos habremos visto de niños, pero que es famosa porque los modelos eran muy extraños, son incómodos, tienen como una simetría extraña, no terminan de cuadrar. Y pues lo que hay es un montón de ejemplos, principalmente en robótica, así que si ustedes alguna vez han visto videos de esos robots hiperrealistas, se van a dar cuenta que uno siente que hay algo raro, como que no está bien, que era lo que les decía, como esa evaluación del estímulo. Y la explicación de este fenómeno son las características atípicas, es decir, vemos algo raro en algo que debería ser ordinario, por ejemplo, una cara que no cuadra, y algo llamado la ambigüedad categorial. No podemos clasificar lo que vemos, nosotros tendemos a categorizar todo lo que vemos en pequeños paquetes fáciles de explicar y entender, pero en la vida real la naturaleza no es categórica, eso es algo que nos inventamos nosotros para darle sentido. Entonces, estos fenómenos no nos permiten categorizar adecuadamente y nos generan cierta ambigüedad y cierto rechazo. También hay que tener en cuenta que nuestro cerebro busca patrones y está relacionado con el fenómeno de la pareidolia. La pareidolia es el fenómeno de ver caras donde no hay caras, que es como cuando vemos pues caras en las paredes o etcétera. Y esto se asocia mucho al área de asociación visual, la corteza prefrontal medial. Y lo que nosotros vemos acá es que estas caras es como un fenómeno inverso. Vemos la cara, pero no nos termina de cuadrar con una cara y nos genera rechazo. Y esto es importante para entender más adelante en la parte de por qué nos gustan las películas de terror, los monstruos y eso. Muchos de los monstruos clásicos y de los monstruos de las películas lo que hacen es utilizar este fenómeno para generarnos rechazo, ya sea con los movimientos anormales de los personajes o con simetrías extrañas y aberrantes. Aquí hay otro ejemplo de lo que es el valle como tal, y es que a medida que la criatura se va poniendo un poquito más humana, llega un punto en el que no nos termina de comprender hasta que cuadra y otra vez nos sentimos bien con el estímulo. Aquí un ejemplo de unos experimentos que se hicieron para demostrar que generaba rechazo y se demuestra que lo que genera rechazo pues básicamente las características atípicas como un robot con cabeza de persona, o incluso se ha visto asociado este fenómeno en cierto rechazo a nivel cognitivo de personas con prótesis, algo que es curioso y pues un poco lamentable, y también explica algunos fenómenos de rechazo hacia criaturas humanoides, por eso es que muchos monstruos clásicos son humanoides. Y este es el fenómeno, este es el ejemplo del fenómeno de pareidolia, de cómo uno ve caras donde no hay caras, que también ayuda a explicar un poco esto. Ahora, actualmente se basan principalmente en modelos integradores, que es básicamente tener en cuenta la neuroanatomía, los procesos cognitivos tanto de valoración como los fenómenos que se han venido descubriendo como el Uncanny Valley, la historia de aprendizaje del individuo, los factores evolutivos y la cultura, y todo esto da el resultado de la emoción.
Es decir, podemos tener miedo porque temblamos, pero también podemos temblar porque tenemos miedo y no hay que buscarle la quinta pata al gato. Con el grueso de la charla ya atrás podemos entrar a la parte 2, que es el miedo y el entretenimiento, y aquí podemos responder a algunas preguntas como por qué nos divierte el horror, qué nos asusta las películas de terror o por qué nos gusta ver a personajes como Dross. Y esto hay que empezar hablando de que el terror es desagradable, ya que este habla de lo sobrenatural, lo anormal, lo violento y lo oscuro, que tiene un componente gráfico que lo distingue de géneros similares como el suspenso, que este nos puede hablar de violencia explícita, mutilaciones, sangre, deformidad, lo desconocido, que genera un sentimiento de impotencia muy grande. Si alguno de ustedes alguna vez ha visto esta película Los Extraños y recuerda esta escena, sabe lo terriblemente impotente que se siente el espectador cuando los asesinos le dicen a la persona que simplemente lo están haciendo porque quieren, porque están aburridos. Entonces, teniendo todo esto tan negativo, ¿por qué nosotros disfrutamos esta experiencia? Y tenemos que partir de que el terror es un fenómeno muy cultural, ya que la experiencia del miedo no es universal en el sentido de las interpretaciones que hacemos de él. La cultura va a influir en lo que consideramos terrorífico, ya sea la tradición oral, las leyendas o los mitos, y que siempre hay una influencia de la religión y las creencias sobrenaturales. Aquí les traigo unos ejemplos. Por ejemplo, al hablar del Halloween, la experiencia del Halloween es una experiencia que busca, dentro de ciertos grados, generar terror y entretenimiento. Mientras que la experiencia del Día de los Muertos para un mexicano es una experiencia un poco más espiritual y un poco más personal, que no son equivalentes a pesar de que ambas son celebraciones. Y ambas tienen componentes que en otro contexto nos pueden parecer supremamente aterradoras, como la muerte, el más allá, creencias sobrenaturales, etc. Y también es importante tener en cuenta que algo, la experiencia cultural con las criaturas que nosotros nos inventamos, y esto no va a ser igual en todos lados. No es lo mismo creer en el viruñas en Colombia que un japonés creyendo en su concepto de demonios, que varía mucho de lo que nosotros consideramos un demonio acá en Occidente. Con esta perspectiva, ¿por qué nos gusta el terror? Se ha atribuido principalmente a la búsqueda de emociones fuertes, una especie de ensayo que nos permite experimentar sensaciones extremas en un contexto seguro. Es decir, una forma del cerebro, o pues del organismo completo, no del cerebro, de experimentar estas emociones en un contexto que le permita sentirlas y aprender de ellas, pero no representa una amenaza para él. Hay una tendencia, también es que nosotros los humanos tenemos una tendencia a tener mayor interés hacia lo negativo. Y cuánta gente estaría aquí si fuera una charla sobre la alegría, por ejemplo. Y esto está muy asociado a la tetraostura, que es básicamente los rasgos de maquiavelismo, narcisismo, psicopatía y sadismo. Aquí tenemos un ejemplo de algunas investigaciones que se han realizado sobre el fenómeno del miedo en las películas de terror. Y vamos a ver que cuando se evalúa a los participantes, se activan las áreas que pues ya les he hablado que son los correlatos neuroanatómicos, que hay distintas respuestas al miedo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas definiciones porque en muchos casos son definiciones que varían mucho de autor a autor, como les comentaba al comienzo. Y para dos autores puede que la respuesta del pánico o del desespero no signifique ni siquiera lo mismo. Siempre tener en cuenta el uso del lenguaje. Y vamos a ver que nosotros, cuando vamos a una película de terror, lógicamente esperamos que la película nos asuste. Y se muestra que cuando sospechamos que va a haber un susto, evaluamos toda la escena buscando el estímulo hasta que realmente aparece. Y esto es indicativo de que nosotros ya estamos preparados para esta experiencia. Ahora, ¿qué tipos de terror nos asustan más? Ya vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero contrario a la creencia popular, no es el terror sobrenatural el que da más miedo a los participantes, sino el terror psicológico por las implicaciones de este. Esto ha ido variando con los años, pero también implica un poco lo que son las cuestiones de la sociedad en general, es decir, lo que preocupa o las preocupaciones a nivel social del momento. Y vamos a ver que antes había mucha más creencia en lo sobrenatural que ahora. Hoy en día lo que más tenemos miedos al otro, y esto se refleja pues en nuestros intereses. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta concretamente del terror? Hay 4 categorías que se han investigado sobre esto, y son básicamente el sufrimiento, el peligro, lo excitante del mismo, y que haya un final feliz. En cuanto al sufrimiento, son toda la parte gráfica del terror, observar a alguien morir, observar sangre, observar todo esto. Y esto no es algo patológico, no quiere decir que las personas que les gustan las películas de terror son sádicas o son psicópatas, sino que dentro, como les comentaba al comienzo de la charla, toda nuestra conducta es contextual. Y en el contexto de una película de terror, nosotros atribuimos o explicamos estos fenómenos como algo de entretenimiento. Probablemente a muchos de los que nos gustan las películas de terror
disfrutamos estas escenas, pero en la vida real no estaríamos de acuerdo con nada de esto, por lógicas razones, porque son contextos diferentes. En cuanto al peligro, es básicamente la anticipación de saber que algo va a pasar y los personajes no saben, que eso nos genera emoción. Saber que un personaje está caminando en una trampa, saber que algo miedoso va a pasar, que es lo que les decía, saber que nos vamos a asustar en algún momento, todo esto es parte de la experiencia. La parte excitante, pues son las partes de suspenso y de acción, y lo del final feliz es que nos permite cerrar el ciclo y decir que al final se resuelve el problema. Esto ha sido muy subvertido principalmente con autores como David Lynch o Lovecraft, que nos muestran historias que no terminan bien, que los personajes no resuelven la situación y que nos deja pensando las implicaciones de lo que acaba de pasar, que eso es parte de la experiencia, de enriquecer la experiencia y de dejarse los clichés. Con esto claro, vamos a explorar para finalizar algunos tipos de terror, y es que a nivel psicológico no todos los tipos de terror nos van a asustar de la misma manera. Tenemos muchos términos como Lovecraftiano, lynchiano, psicológico, corporal, y sería bueno evaluar un poco como qué son y por qué nos asustan. Entonces comencemos hablando con el terror sobrenatural, que es probablemente uno de los terrores más sobreextendidos en toda la población mundial. Y es que el terror sobrenatural surge, al igual que las explicaciones sobrenaturales, es una respuesta a lo desconocido. En el caso del terror es un mecanismo de defensa hacia lo desconocido. Y aquí entran unos sesgos cognitivos que me gustaría que evaluaran, porque se dan cuenta que todos los tenemos en cierta medida. Y es que cuando nosotros vemos un evento, bueno, empezámoslo de esta forma. Cuando vemos un efecto, intuimos que haber una causa, que es perfectamente válido. El problema es que nosotros estamos evolutivamente sesgados a que cuando vemos un evento, intuimos que su causa debe ser un agente. Y cuando intuimos una causa, solemos atribuirle valencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un ruido raro en la noche, atribuimos que hay alguien afuera, no algo. Nosotros pensamos inmediatamente que hay alguien. Si se mueve un objeto, se cae, vemos que hay algo raro, atribuimos que alguien o algo está moviendo el objeto. Y esto se relaciona a lo que es el fenómeno evolutivo, porque para un organismo es mucho mejor equivocarse asumiendo que hay una respuesta, hay un estímulo peligroso y que no fuera nada, que asumir que algo peligroso no hacía nada y se muere. Por ejemplo, si yo estoy en una cueva y escucho que hay unas piedras detrás mío, es mucho mejor asumir que hay alguien, un oso, un depredador, lo que sea, y salir corriendo, que asumir que simplemente la piedra se cayó por la gravedad y que me coma. Entonces, eso explica a nivel evolutivo por qué nosotros solemos atribuir agentes como fuentes de causas. Y el problema es que no siempre hay un agente, pero nosotros, por diversos factores culturales, sociales y eso, podemos inventarnos algunos seres que puedan explicar esto. Y esto explica también por qué a nivel mundial, a pesar de que muchas culturas ni siquiera hayan interactuado, casi de todas las culturas a nivel histórico nos hablan de fantasmas, nos hablan de demonios, nos hablan de criaturas místicas, porque son preocupaciones, están relacionadas con preocupaciones universales del hombre, como son la muerte, la vida después de la muerte, etc. Ahora, estos aspectos culturales pues, van a influir en las atribuciones que realizamos, es decir, en qué agente vamos a atribuir el fenómeno, y también el terror sobrenatural está relacionado con la oscuridad. Hay un fenómeno llamado indefensión aprendida, y es que en ciertos contextos nos sentimos más vulnerables que otros, y hemos aprendido a asociar la oscuridad con este fenómeno de indefensión. ¿Por qué? Porque nosotros en la oscuridad no sabemos qué es lo que hay ahí, y cuando no sabemos qué hay, nuestra imaginación vuela. También hay un problema, y es que la oscuridad hace una hipersensibilización ante cualquier estímulo, es decir, escuchamos los ruidos más fuertes, lo que alcanzamos a ver, no alcanzamos a verlo claro, entonces empezamos pues, a hacer atribuciones, etc. También está relacionado a todos los fenómenos del sueño y a la experiencia de privación de sentidos. Y esto en la oscuridad, realmente no podemos saber qué es lo que hay ahí. Ahora, yo les traigo 3 experimentos que nos ayudan a explicar un poco sobre qué es lo que pasa con el terror sobrenatural y los pueden hacer en su casa si gustan. El primero es el efecto espejo-ilusión. Y es una habitación y se realiza así. Te ubicas en una habitación iluminada solamente por una lámpara detrás de ti, usualmente el baño. Te ubicas a 40 centímetros del espejo
miras fijamente a tu cara y te concentras unos 10 minutos, aunque a partir de los 2 dicen que se empieza a ver algo. Eso se ha estudiado mucho y lo que la gente reporta es que ven alteraciones de su cara, ven la aparición de caras monstruosas, ven incluso algunos reportan caras de familiares fallecidos, caras de animales, y se ha visto que está aumentado en esquizofrenia y disminuido en pacientes con depresión. La explicación de esto, pues hay muchas. Yo les traigo 3, que son el efecto Trotzler, que es cuando nos enfocamos en un estímulo muy concreto, se empieza a difuminar los bordes, es un fenómeno visual. Y lo que hacemos es que nosotros decimos, estoy viendo una cara, pero ya no veo la cara, ¿dónde está la cara? Entonces el cerebro empieza a tratar de computar dónde está la cara. Y como el contexto es un poco aterrador, porque, no sé, a nivel cultural hemos visto muchas escenas de terror en los baños, la oscuridad, todo esto, empieza a volar la imaginación y empezamos a ver caras. También está el fenómeno de pareidolia que ya les había explicado en el Uncanny Valley, y también el agotamiento cognitivo. Cuando nosotros vemos un estímulo mucho tiempo, el cerebro se cansa de verlo y empieza, en algunos contextos, lo altera. Hay muchos estudios sobre esto, pero pueden buscarlos y los pueden realizar si quieren. También es importante, hay una leyenda, pues la leyenda de Bloody Mary en el espejo, que esta podría ser la explicación psicológica de por qué pasa, de los niños que miran al espejo y empiezan a llamar a Bloody Mary y ven una cara. Esta podría ser la explicación psicológica de esa historia. El segundo experimento es el efecto de privación, y este es un experimento que a mí me parece supremamente interesante, y es que la persona se ubica en un lugar cómodo, se debe cubrir los ojos como está haciendo el sujeto, y se debe poner unos audífonos con ruido blanco, es decir, con estática, y debe estar acostado en esa posición unos 20 minutos. Los sujetos lo que describen son experiencias muy subjetivas, alucinatorias, principalmente destellos de luz, incluso aparición de escenas, y asociadas a reacciones emocionales intensas. Y la explicación básicamente es que el cerebro necesita estimulación constante, se va a ir de viaje, porque no tiene ningún estímulo, entonces se los inventa. Y esto está asociado mucho al fenómeno de a la hipnosis de la carretera. ¿Cuál es la hipnosis de la carretera? Una persona que lleva manejando 8 horas por una autopista, probablemente vea lo mismo todo el tiempo, porque las autopistas, digamos, de noche no varían mucho. Le sumamos los efectos de la oscuridad que ya les comentaba, le sumamos el agotamiento cognitivo y la persona puede ver cosas que no hay ahí. Esto se explica, por ejemplo, apariciones de personas que no están en la calle, ver animales que no hay ahí. También está asociado a muchos accidentes de tránsito, pues por estas razones. Entonces, pues es una explicación de ese fenómeno. El tercer experimento, que me parece también genial, aunque pues no es un poco complicado de que realmente funcione, es que hay 2 personas, y una persona va a cerrar los ojos y va a pensar en la cara de una bruja o cualquier monstruo que sea sencillo, concreto y desagradable, es decir, una cara que tú puedas visualizar bien. La segunda persona va a masajear la frente de la persona y se va a ubicar cerca de ella. Y lo que va a decir es que le va a decir, ahí viene la bruja, y lo va a repetir. Y mientras la persona dice que viene la bruja, el sugestionado debe realizar una cuenta regresiva. Cuando esa cuenta regresiva llegue a 0 y la persona abra los ojos, muchas personas reportan que ven la cara, o sea, ven alguna distorsión en la cara que asocian con la bruja por el fenómeno anticipatorio y el fenómeno de sugestión, y se asustan. Hay videos de esto y es muy interesante. Ahora hablemos del terror psicológico, que muestra vulnerabilidades psicológicas y revela las características más oscuras de nosotros las personas. Habla de la dualidad cordura y locura, la paranoia, las conspiraciones, la fragilidad de la memoria, y está muy asociado a los fenómenos de psicopatía y sociopatía. Es básicamente el miedo al otro. Está relacionado con los fenómenos, con las expresiones del thriller o el suspenso, el género noir, que son las películas clásicas de detectives de los años 20, y el género giallo, de películas de terror de los 70 italianas. Es muy importante la figura del narrador poco confiable y los giros de trama, porque ayuda a magnificar la experiencia y a meternos un poco más en la trama, y esto está asociado mucho a autores como Thomas Harris, de El silencio de los inocentes, el director David Fincher en su película Seven y en otras que ha realizado sobre asesinos seriales como Zodiac, el mangaka Naoki Urasawa, principalmente en Monster, que explora la psicopatía de un individuo que también es un genio, y pues las consecuencias de este personaje. El cineasta Ari Aster, que ha sido completamente una revolución en el mundo del terror por su uso de la imagen y su uso realmente de cómo aprovechar los fenómenos psicológicos dentro de un contexto un poco más paranormal. Y las novelas de Stephen King, que hablan más que todo de personajes más humanos, a pesar de que tengan elementos sobrenaturales. En cuanto al terror corporal, también llamado terror biológico, es aquel que muestra alteraciones corporales grotescas, violentas y perturbadoras. Habla de fenómenos tan extraños como la zombificación, las mutilaciones, el sexo aberrante, enfermedades y transformaciones
que son muy complicadas de entender y explicar, por eso les traigo algunas imágenes. A nivel psicológico, esto se explica por empatía hacia la víctima, porque las personas en este género pues sufren cosas realmente horrorosas. El asco, que es otra emoción primaria, pues que se escapa un poco de esta charla. El fenómeno del uncanny valley, porque lo que vemos realmente no lo podemos explicar ni categorizar. Y una incapacidad para comprender lo que se ve. Y algunos autores representativos, algunas imágenes que pueden explicar esto, es, por ejemplo, esta ilustración de Shintaro Karo, un mangaka que también pues tiene unas imágenes muy locas, como esta de este gato. El cineasta David Cronenberg, que es muy famoso por su película La Mosca, que nos muestra la transformación de una persona en este ser. El mangaka Katsuhiro Tomo de Akira, que nos muestra pues también unas transformaciones bastante grotescas. Y el cineasta Eric Inland con su película acerca de zombificación, en la que en vez de mostrarnos un apocalipsis zombie y todo lo que ocurre, nos muestra el proceso de cómo una mujer se infecta con una enfermedad que lo que empieza es a matarla, pero no se muere. Entonces te muestran todo el proceso que ella vive, de cómo se va muriendo en vida propia, y es bastante desagradable. En cuanto al terror Lovecraftiano, es aquel terror que hace referencia a todo el mundo literario de Lovecraft y asociados, pero también es conocido como el horror cósmico o también horror bizarro, pero en el sentido anglosajón de la palabra, porque esto en español significa valiente, pero en inglés significa extraño. Y esto se basa básicamente en el horror de lo desconocido y lo incognoscible, es decir, en la fragilidad de la realidad. Las personas de estos relatos descubren cosas o monstruos o criaturas o realidades que no encuadran con lo que nosotros realmente entendemos del mundo, y lo que se explora es las consecuencias de esto. Se enfoca en la psicología de lo macabro y en las consecuencias de estas experiencias en la mente humana. Entonces, por ejemplo, un autor te puede mostrar este monstruo y te muestra cómo lo descuartiza a alguien, y pues puede ser algo gráfico, puede ser desagradable, pero lo que Lovecraft te muestra es cómo una persona se enloquecería al ver tal criatura, lo que implica en el mundo que algo así llegara a existir. También habla de cosas como el vacío de la existencia del hombre en una escala cósmica, presentando criaturas más allá del entendimiento que ni siquiera podemos entender qué son, y tiene muchos elementos del horror corporal que ya les había comentado, debido pues a las transformaciones que sufre. Si alguien quiere ver un ejemplo de lo que realmente es el terror Lovecraftiano en 3 minutos, puede ver este video de la canción Fantasy del artista Dive, que muestra el encuentro de un adolescente con unas criaturas muy Lovecraftianas. El terror lynchiano, por otro lado, es todo lo que hace referencia al cine extraño de David Lynch. Y es que David Lynch nos dice que no creo que las personas acepten que la vida no tiene sentido. Y eso hace que las personas se sientan incómodas. Y este término lynchiano hace referencia a imágenes extrañas, una conducta errática y surrealista en el mundo del cine. Y está relacionado también con lo onírico. Y es que David Lynch juega mucho con el concepto de dualidad. Lo podemos entender como lo perturbadoramente extraño en lo evidentemente normal, o también algunas categorías como son el bien versus mal, normal versus extraño o realidad versus ficción. Aquí podemos ver un ejemplo de esto como él genera un clon de un protagonista, ambos hacen la misma reacción, pero vemos que hay algo malo en el segundo, hay algo que no nos termina de cuadrar, y el terror aquí surge lo bizarro, lo incómodo, lo desagradable y lo inesperado dentro de una narrativa aparentemente normal. Entonces aquí como otro ejemplo, les traigo este personaje que es un humano que se pierde en otra dimensión, y cuando es recuperado y aparece como esta criatura que parece una tetera, y no te explican absolutamente nada qué pasó, pero él en un momento comenta que está resbaloso ahí adentro, y tú te quedas con la duda de él está ahí adentro, que está experimentando, pero él no te explica nada, todo te lo deja a la imaginación. También relacionado a esto, podemos ver su interpretación de lo que es una comedia de situación, en la que son una familia de conejos que simplemente hablan en frases disconexas, no se entiende muy bien cuál es la trama, pero enfrentan situaciones aterradoras, todo bajo algo que no nos termina de cuadrar, también por conceptos como el uncanny valley. Y también, si quieren algo muy interesante, él tiene una escena muy famosa en una película que es que les enseña a hacer el jumpscare, que es cuando aparece una cara y nos asusta, pero de una manera perfecta, porque lo que él hace es poner una escena que no tiene nada que ver con el resto de la película, que te perturba, te incomoda, y lo que hace es que ya no puedes confiar en el resto de la narrativa, porque no esperabas que pasara eso. Y es muy interesante si lo pueden revisar. Ahora, para finalizar, me gustaría hablar del miedo universal, el miedo que todos en alguna forma u otra vamos a experimentar, que es el miedo a la muerte. No les voy a explicar acá pues correlatos neuroanatómicos o explicaciones, porque eso ya lo tienen claro, pero me gustaría cerrar con algo que también es muy personal, con que todos podemos vivir distinto, y lo cierro con 3 frases que son que las personas temen más a la muerte que al dolor, y es extraño que lo sientan porque la vida duele más que la muerte.
Otra gente que dice, yo no, esta banda de los planetas que habla de que yo no le temo a la muerte porque morir es natural, le temo más a la vida porque no soñé cómo voy a acabar con esta cabeza mía. Y mi favorita, una reflexión sobre esto, que es una reflexión muy personal de un escritor que me gustaba mucho, que se llama Christopher Hitchens, que él dice que nos va a pasar a todos, que en algún momento te van a tocar en el hombro y te van a decir, no solo que la fiesta se acabó, pero algo peor, que la fiesta va a seguir, pero tú te tienes que ir, y que va a seguir sin ti. Y que esa es una reflexión que él considera que era lo que más le molestaba a la gente acerca de su muerte. Sin embargo, él hace un giro y dice que a él le parece mucho peor la idea de que él estuviera en la fiesta y le dijeran que la fiesta va a durar para siempre y nunca se va a poder ir. Y esto me gusta cerrar con esto, porque es un miedo que todos nosotros vamos a vivir y no vamos a poder experimentar, quizás no tengamos las herramientas para experimentarlo bien, quizás saber sobre el miedo no nos permita aligerar un poco el miedo a la muerte, pero nos permite por lo menos entenderlo, nos permite entender que es un fenómeno natural y que es algo que todos realmente experimentamos y que vamos a experimentar de distintas formas, pero eso está bien porque todos vamos a tener miedo siempre, incluso si aprendemos a esconderlo, y que el miedo es un compañero para todos nosotros, un compañero que está constante y que siempre va a estar ahí, pero eso está bien porque el miedo también puede unirnos, como nos unió hoy en esta charla. Y pues quiero agradecerles mucho a todos por haber asistido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy acá para responderles. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla y por habernos brindado pues esta exposición tan nutritiva, definitivamente genial. Y bueno, no sabemos si exista de pronto alguna persona en nuestro público que quiera darnos alguna pregunta, algún comentario para la exposición de Mateo, para poder hacer algunas conclusiones. Bueno, por el momento no veo ninguna manita levantada, pero bueno, creo que es un tema muy atractivo, ¿no? O sea, lo oscuro atrae al ser humano, ¿sí? Creo que en un momento de la charla lo mencionaste, pero es una cosa totalmente distinta hablar de, no sé, neurobiología de la alegría, neurobiología de la felicidad, a la neurobiología del miedo, ¿sí? O sea, son situaciones muy distintas, pero que a nosotros nos gusta conocer acerca de ellos, son nuestras debilidades las que estamos exponiendo ahí. Y bueno, de pronto para algunas personas que hayan visto ahí el chat, había puesto una pregunta y pues también para incitarlos a ustedes que puedan responderse esto. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? ¿Sí? El miedo y la ansiedad han sido dos conceptos muy debatidos por traducción, ¿quién lo diría? Ambos vienen del mismo idioma del cual llegaron al español, que fue el alemán. La palabra miedo y ansiedad en alemán se dicen igual, ¿sí? Pues yo no hablo alemán, simplemente esto lo he leído, pero voy a pronunciarlo como se escribe, que es Angst, ¿sí? Y el primero que llegó a traducir esta palabra al español fue Freud, ¿sí? Y en su momento llegó a partirse entre miedo y ansiedad dos conceptos totalmente distintos para el español. El miedo quedó reservado para los sentidos conocidos y externos, mientras que la ansiedad quedó para los objetos reprimidos e inconscientes. Eso obviamente no muchas personas están de acuerdo con ello. De pronto, también durante la charla, lo que pues, les acabo de decir podría llegar a también ser debatido con algunas cosas que expuso Mateo, pero es un dato muy curioso. Y para que conozcan que estos dos conceptos de miedo y ansiedad son distintos a la hora de traducirlos, pero muy interesante a la hora de entenderlos. Es muy chévere. Bueno, y creo que por aquí no tenemos alguna manita levantada. Creo que tampoco tenemos preguntas. Pero bueno, entonces animarlos a que sigan asistiendo a nuestras charlas culturales. Hablamos de temas muy interesantes. Con Mateo, pues vamos a seguir programando algunas sesiones de estos temas tan bacanos que podemos hablar. Y bueno, Mateo, tú sabes que por aquí te esperamos siempre. A todos nuestros asistentes que pues sigan
aquí con nosotros en todas estas charlas y eventos que hacemos de curiosos para alejarnos un poquito de lo académico en algunos días. Y bueno, agradecerles mucho a todos por su asistencia y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Listo. Chao, chao.